Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha marcado distancia de Rafael López Aliaga, quien el último sábado, en un mitin que organizó, aparte del que el candidata se habría presentado, dijo ciertos calificativos. Entonces, esto sería una señal de una primera separación con los aliados dentro de la derecha. Entonces vamos a hablar con Gonzalo Segarra, que ya se encuentra con nosotros, analista político y además columnista del diario El Comercio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Mucho gusto estar con ustedes hoy. ¿Consideras que hay un divorcio dentro de la derecha? Bueno, yo creo que eso es algo especulativo, ¿no? Yo siempre soy enemigo, pues, de atribuir a las personas y a las organizaciones intenciones subjetivas más allá de lo que ellas declaran o demuestran. Hace unos minutos vi un tuit muy crítico de mi amiga, la doctora Fabiola Morales, en que decía algo así que hablar de esto, hablar de este divorcio, citaba justamente a Perú 21, a las declaraciones que dimos yo y Carlos Meléndez ayer sobre eh, sobre este CIS, y decía que eso era algo así como hacerle el juego a la dictadura o algo así, ¿no? Y nada, yo lo que quiero decir es que no le hago juego a nada, simplemente quiero analizar lo que está pasando, y lo que está pasando es una cosa que es muy ah, evidente, en el sentido de que no se juntaron este sábado, sino que decidieron eh, pues manifestarse por separado. Y entonces, claro, lo que eso implica nos da para el análisis, y lo que eso podría significar ya a nivel subjetivo sí es especulativo, ¿no? Lo concreto es que pues están utilizando con objetivos diferenciados, digamos, el acto de la manifestación pública, ¿no? Entonces, eso sugiere que tienen objetivos, como digo, diferenciados, que esa manifestación, más allá de las expresiones, como tú has mencionado, diferentes en uno y otro caso, y si quieres el tono diferente de uno y otro caso, es probable, no lo puedo afirmar porque no me consta, que obedezca una y otra manifestación, pues, a objetivos diferenciados, específicamente a objetivos de liderazgo y de logro diferenciados, es decir, a proyectos políticos incluso diferenciados, y a estrategias y tácticas eh, de enfrentar la situación, y en el largo plazo de eh, pues acceder al poder. Y esto lo digo sin ninguna carga valorativa, digamos. Los políticos hacen política porque quieren acceder al poder, y eso no tiene nada ni de extraño ni de malo, per se. Pero entonces yo sí creo que probablemente el proyecto de acceder al poder de la derecha queiquista, digamos, y la derecha de López Aliaga se ha vuelto a desalinear, a desunir, porque, digamos, cuando había la posibilidad de que Keiko sea ungida presidenta ahora, eh, evitando así que acceda a Castillo, posibilidad que con el paso de los días se vuelve López Aliaga tenía, de alguna manera, se podía compatibilizar su propia aspiración de ser alcalde primero y después presidente después, con la de Keiko. Pero ahora que Keiko, como todo indica, está cada vez más lejos de ser
pues, proclamada presidenta, si mantuviera la aspiración presidencial, esta sería competitiva con la de López Aliaga, ¿no? Y creo que eso es lo que, nuevamente, especulativamente, puedo pensar que está detrás de este acto tan evidente, ¿no? Estos hechos tan Marcados. elocuentes del sábado, ¿no? Y lo que ha pasado después. El sábado escuchábamos a Rafael López Aliaga hablar que le han robado los votos, ¿no? Para pasar a la segunda vuelta. ¿Me puedes desglosar los hechos puntuales que nos darían luces que hay esta separación o objetivos distintos en los proyectos políticos de ambos líderes, en este caso, o ambos personajes políticos? Bueno, nadie del entorno de Keiko, ni la propia Keiko, han apoyado la tesis de López Aliaga de que hubo fraude en primera vuelta. Porque además, si hubiera habido tal fraude contra López Aliaga, ese supuesto fraude hubiera beneficiado a Keiko. Es decir, lo que está detrás de esa especulación es que se le quitaron votos a López Aliaga en la primera vuelta, y eso, de alguna manera, incluso si no hubieran sido de alguna manera transferidos a Keiko, eso habría sido lo que posibilitó que quien pase a la segunda vuelta fuera Keiko y no López Aliaga. Entonces, en ese sentido, ahí hay una discrepancia evidente y mayúscula, ¿no? Es decir, es incompatible con la posición de Keiko admitir que se le robaron votos a López Aliaga en primera vuelta, porque eso la sacaría a ella de la segunda vuelta, ¿no? Eso. Y si analizamos Entonces, a fondo, ¿qué digamos, otros hechos eso se acompañarían traduce a en esto? que eso se traduce en que el análisis de la situación panorámica de ambos hoy es distinta. Hay fraude desde la primera vuelta y Keiko no puede de ninguna manera adherirse a eso, ¿no? O sea, ya son narrativas que son incompatibles. Claro, que no se sostienen ya a un futuro. ¿Crees que de repente esta situación de parte de López Aliaga es empoderar su imagen como político o futuro líder derechista? Bueno, yo creo que López Aliaga ha sido muy auténtico y muy sincero, ¿no? Él apenas después de la primera vuelta, si bien seguía con esta idea de que le habían quitado votos, etcétera, dijo que su siguiente objetivo sería ser alcalde de Lima y después presidente. Entonces, creo que eso no deja mayor lugar a dudas sobre sus aspiraciones políticas, y como digo, un político está en la política porque quiere acceder al poder. Entonces, más allá de que yo ciertamente pues no me identifico con sus ideas ni con sus posiciones, que son mucho más de derechas de lo que yo me autoevalúo, pues creo que es una aspiración absolutamente legítima y válida y que no puede ser cuestionada a priori, ¿no? Claro, digamos, él podría tener, ¿crees tú, en un futuro un apoyo para poder volver a postular a la presidencia? Hablamos de un personaje también bastante cuestionado. Rafael López Aliaga no solamente ha sido criticado por sus calificativos a sus adversarios políticos, sino también por la forma de sus ideas y sus propuestas de repente muy al extremo. Entonces, ¿cómo lo ves tú poniéndonos en un futuro escenario y cómo ves a Keiko Fujimori en un futuro escenario? A ver, es una pregunta difícil porque yo en general creo que las posiciones pues, maximalistas y polarizadoras no solo no le hacen bien al país, que no se lo hacen, sino que no suelen ser
en un sistema, además, con segunda vuelta, etcétera, no suelen ser muy efectivos. Pero eso depende de los tiempos, digamos, del espíritu de los tiempos. Entonces, no se puede descartar que incluso con un discurso ultra para cualquier lado, quien acceda al poder alguna vez. Y hay ejemplos de todo tipo, digamos. Creo que el propio Castillo es un ejemplo desde el otro lado, ¿no? Desde la izquierda, es decir, el suyo ha sido un discurso radical de izquierdas, que recién parece estar empezando, y esto no es wishful thinking, digamos, pero digamos, con lo del domingo que se invocó a Julio Velarde, recién después de la segunda vuelta parece estar, no es que yo le ponga fe a eso, moderándose. Entonces eso prueba que con un discurso radical ocasionalmente también se puede ganar. Y otros ejemplos como AMLO en México, o el propio Trump en Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, que ganaron la elección desde la polarización, ¿no? Entonces, si bien no es algo que yo desee, ni creo que sea lo común ni lo normal que funcione, digamos, cumplidas ciertas condiciones, podría ser que un liderazgo polarizador, como el de López Aliaga hacia la derecha, también en determinadas circunstancias, pues resulta efectivo. Efectivo en términos de tomar, no de tomar, sino de acceder al poder, ¿no? Eh, pero no creo que efectivo en términos de hacer un buen gobierno, ¿no? O sea, porque la política, pues, es el arte de la convivencia. Claro. Entonces, una cosa que polariza por definición excluye, y la exclusión es la antipolítica, ¿no? A la larga, para mí, esto es una opinión personal, es insostenible. Claro, y este carácter de confrontación, digamos, o de falta de generar consenso puede tornarse peligroso en un futuro. Estamos especulando, ¿no? En un futuro de esta situación como la que estábamos planteando hace un momento con la pregunta anterior. ¿Y cómo ves el futuro de Keiko Fujimori en la política? ¿Cómo lo analizas? Lo veo muy difícil, ¿no? Lo veo muy difícil porque no es en el Perú, digamos, si bien en el Perú un líder político siempre se puede reciclar, eh, y ahí está Lourdes Flores como ejemplo, no es tampoco tan fácil mantener un liderazgo tan persistente de cara a la presidencia de la República. Si bien hemos tenido varios presidentes que han intentado varias veces, eh, eh, no es tan común que alguien sea presidente por primera vez a la cuarta, ¿no? Que ya sería eventualmente su caso. Como por ejemplo, ¿no? O sea, en otras tradiciones políticas puede ser como más común tal cosa, ¿no? Eso, digamos, en términos generales. Luego también creo que tiene varios desafíos a su liderazgo, justamente porque está en una posición pues muy delicada en la que cualquier cosa que diga, porque ella, digamos, tiende primero ella misma genera pues situaciones muy en el límite, ¿no? Entonces con PPK lo hizo, forzó instituciones, ahora también en mi opinión lo está haciendo, pero además ya por causas que ya no necesariamente son solo atribuibles a ella, como la que acabo de mencionar, sino también pues por cuestiones sociológicas, históricas del Perú. Ella representa el Fujimorismo, y el Fujimorismo tiene pues un rechazo no solo muy significativo en términos porcentuales, sino entre quienes lo profesan, digamos, es muy visceral, ¿no? O sea, el Fujimorismo se ha vuelto una fuerza identitaria, como justamente Carlos Meléndez también ha trabajado, ¿no? Entonces, eso hace que una buena parte del país le tenga pues un recelo, más allá de si es justificado o no, que yo creo que en parte nada. Y entonces un liderazgo de ese tipo es un liderazgo que termina tarde o temprano siendo disfuncional, ¿no? Incluso si llegara a la presidencia, ¿no? O sea, si llegara a la presidencia por cosas de la vida, porque se alinean las estrellas, digamos,
es muy difícil gobernar desde una posición así, ¿no? Entonces yo creo que los retos a su liderazgo futuros son enormes. Eso no quiere decir que sean imposibles, ¿no? O insalvables, pero los veo muy difícil. ¿Y cómo es la posibilidad de que las fuerzas políticas de oposición, en este caso la de la derecha, se vuelvan a unir, digamos, en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Porque si él llega a poder y lo proclaman, la derecha va a estar dividida con objetivos políticos distintos. ¿Cómo crees que se vuelva a unir o, digamos, cómo lo analizas tú en ese escenario? Creo que va a depender mucho de lo que él haga, en el sentido de si se va a ir por alguna de las... va a depender de qué opción de las que tiene él tome, es decir, Castillo. Si Castillo toma una opción moderada, digamos, donde no está en riesgo la continuidad democrática, sino solamente, pues, digamos, cuestiones más contingentes de tipo de efectividad económica, pues creo que los incentivos están dados para que esa derecha se vuelva a atomizar y cada uno de los posibles líderes existentes o por aparecer en el futuro, pues busque por su lado aglutinar, digamos, la reacción que va a haber, que habría contra un gobierno de izquierda moderada que presumiblemente pues va a tener algunos tropiezos, tanto políticos de gobernabilidad, etcétera, como de resultados económicos, ¿no? Ujú. Eh, eh, en fin, por diversas razones que tienen que ver con ideas francamente equivocadas en mi opinión, pero también con la dificultad de gestionar un Estado como el peruano, que es altamente burocrático, en fin. Ese es el escenario moderado. En el escenario de un gobierno de Castillo, que más bien se vaya por el lado autoritario y radical, con o sin Cerrón, digamos, creo que lo inteligente, y yo esperaría que lo sensato, lo que haría esta derecha sería, pues, aliarse y enfrentar ese escenario donde sí, pues, la democracia estaría en peligro. Y eso para mí incluye la Asamblea Constituyente que ha prometido Castillo varias veces, Ujú. en la medida en que está, pues, en la ambigüedad, pero muchas de las cosas que ha dicho sugieren que lo haría por fuera de los cauces constitucionales vigentes actualmente. Pues en ese escenario lo sensato, lo que cabe es que estratégicamente se alíen para impedir o en todo caso combatir pues esos intentos, ¿no? Que solían francamente democráticos. Eh, em, no sé, digamos, eso ya dependerá de ellos, ¿no? Porque uno de los temas que siempre se dice, y acá no hay blancos y negros, ¿no? Es que el problema con Venezuela es que tampoco la oposición fue muy estratégica. Eso no quiere decir, como dicen los derechistas ultramontanos, que la culpa sea de la derecha. Eso quiere decir que la culpa es de los dictadores, de Chávez y Maduro, pero que la situación fue agravada por una oposición, digamos, poco estratégica. Organizarse, aliarse, tomar las decisiones que debía tomar. Entonces, en un escenario de gobierno autoritario de Castillo, también hay dos posibilidades: que la derecha democrática sea estratégica, se una y digamos, ponga como un objetivo secundario quién la lidera en términos de, una vez que se venza la amenaza autoritaria, veremos quién accede al poder en ese momento de manera democrática. Claro. Pero para eso, digamos, es necesario salvar la democracia primero. Entonces, ahí ya no debería importar tanto quién es
la cabeza visible. Y no estoy pensando solamente en López Aliaga y en Keiko Fujimori, estoy pensando en cualquiera, o sea, cualquiera que quiera hacerlo. Pero bueno, entonces ellos, digamos, esos líderes de la derecha tendrían esa responsabilidad de, pues, saber qué batallas escoger, ¿no? Y trabajar de manera inteligente, estratégica, en aras de garantizar, pues, un marco democrático que haga que ese gobierno con pretensiones autoritarias de izquierda, pues termine su mandato de manera constitucional y ya después en ese momento se verá quién es el siguiente líder, ¿no? Quién es el siguiente candidato presidencial, lo que fuera. Pero deberían, si llega a haber esa amenaza democrática, pues deberían enfrentarla de manera conjunta y unida y inteligente y estratégica, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Gonzalo Segarra por acompañarnos en este análisis a profundidad sobre lo que está ocurriendo entre los líderes políticos de derecha. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Esta es la información. Permiso.